siempre, ya en esta conferencia hemos estado hablando sobre el templo. Estamos hablando sobre el origen de la adoración a Dios. El origen de un lugar santo y cómo se convierte progresivamente en un templo majestuoso, en un templo que, de acuerdo a historiadores, uno de los historiadores que escriben la Mishnah, uno de los libros que estuvimos viendo en la escuela dominical, dicen que si alguien no llegó a ver el templo, no vio nada en su vida. Era algo increíble. Nosotros tal vez porque tenemos el día de hoy lugares magníficos con toda la tecnología que tenemos, pero en ese tiempo era algo magno. Era algo increíble, realmente. No existe un solo edificio el día de hoy, no existe que cueste lo mismo o que en proporción al tiempo al templo de Salomón. No contiene ni siquiera el oro. No hay un edificio en el mundo en pleno siglo XXI que contenga el oro que contenía ese edificio, que contenga todas las riquezas que tenía ese edificio. Y por eso las naciones lo querían llevar a todas esas piedras, ese oro, esos metales a otros lugares. Por eso tenemos también los exilios. Pero después de este templo, después del trauma que vimos el día de ayer, del 70 después de Cristo, Roma viene, destruye parte de la ciudad, destruye el templo bajo el emperador Tito, bajo este hombre comandante amando Tito. Llegamos a un punto donde ya no existe el templo, llegó a ser un trauma. El judaísmo llegó a pasar, ¿cómo ahora nos salvamos si ya no hay templo? El judaísmo concluyó en que 3 cosas un judío tiene que hacer para salvarse o para expiar sus pecados. Número 1, tiene que expiar con obras, con caridad. Si tú das caridad, si tú das finanzas al pobre, etcétera, es una. 2, con oración. Si tú oras al Señor, entonces tú puedes estar exento de expiación. Eso es lo que dijo el judaísmo cuando se destruyó el templo, ¿ok? No quiere decir que eso sea correcto. La Biblia no habla que estas obras salvan a una persona. Pero algo muy importante que también el judaísmo concluye después de la destrucción del templo, cómo se salva una persona, es por medio de caridad, por medio de oración y la sinagoga. Era una cuestión muy importante para el pueblo judío. Entonces, 3 cosas, y ellos concluyen con esto. Ahora, la pregunta del hermano Víctor fue: ¿qué se sabe del templo? Bueno, ya dije un poquito sobre, ya están los utensilios. Existe un instituto donde usted puede ver los utensilios que si se llega a construir el templo, se hace. Pero hubo dentro del instituto del templo un movimiento activista que dijo: no es necesario que construyamos el templo. No es necesario que se construya el templo. Mientras tanto, comenzamos a sacrificar. Porque antes de un templo hubo un sacrificio. ¿Y qué estos hombres están haciendo? Ellos se llaman el Sanedrín y las 7 naciones y las 70 naciones. Esta organización del Sanedrín, porque el Sanedrín se está formando nuevamente, ya está. 70 más 1, 70 líderes, ya está el Sanedrín el día de hoy. Y ellos deciden hacer el año pasado un sacrificio en el Monte de los Olivos. Y este sacrificio, como les digo, tal vez no lo vamos a poder ver exactamente, pero ahí se puede visualizar este hombre que es un levita, es un Cohen, de apellido también Cohen. Se cree que es un descendiente del linaje de Aarón. Y no sé si ven esas piedras que están ahí. La vasija de al lado izquierdo está llena de sangre, habían degollado ya al cordero. Y eso, ustedes los que fueron con nosotros, paramos ahí. Incluso si tiene una foto del monte de los Olivos, ahí estábamos parados. Ahí fue ese sacrificio, exactamente. Donde está el barandal, y enfrente de ese holocausto, que ya después lo quemaron al borrego. Después de esto, y aquí vemos un video, ahí tenemos a este hombre, ya está siendo quemado el cordero, y eran piedras. Ese es un típico altar en el tiempo del Antiguo Testamento. Así lucía un altar. Piedras que no fueran cavadas por mano humana, sino naturales,
Sacrificaban a un animal y lo quemaban en holocausto. Y eso es un holocausto regular. Primera vez en la historia, en el judaísmo, desde el 70 después de Cristo, que un animal es sacrificado por las autoridades judías en Israel y está siendo quemado ahí. Ahora, qué increíble, muchas iglesias estaban a favor de esto. Ahí alrededor había pastores, había gente pero ¿se da cuenta de esto, hermanos? ¿Se da cuenta que esto es la plataforma del tiempo del fin? ¿Qué más hace falta? Hay un versículo que dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si hay algo que tal vez está deteniendo el tiempo del fin, es porque el Señor está diciendo, hay alguien más allá que necesita escuchar. Entonces, tenemos esto, tenemos ya todo listo, y lo que quiero decirle esta tarde es que estemos preparados. Se ha dicho mucho del templo. Nosotros tenemos el privilegio de ser el templo movible del Señor. Somos privilegiados en este momento, hermanos, en ser los representantes del diseño original del cielo en la tierra. No echemos a saco roto esto. Y con esto en mente, vamos a primer libro de Crónicas, por favor. El primer libro de Crónicas. Primer libro de Crónicas 29. Primer libro de Crónicas y el capítulo número 29. El día de hoy quiero hablar sobre este tema. Bueno, no se ve ahí en pantalla por la luz. Pero ese tema es basado en este versículo que vamos a leer. Y vamos a ponernos de pie y vamos a leerlo todos juntos. Porque la casa no es para hombre, sino para Jehová. La casa no es para hombre, sino para Jehová. Dice la Escritura, capítulo 29 y el versículo 1. Después, todos juntos, después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová. A partir de este versículo se desarrolla una historia increíble. Por primera vez en el mundo, damas y caballeros, va a haber una institución que no solamente va a afectar a una región, sino va a afectar al mundo entero. Pero lo interesante de esta institución, que es el templo de Salomón, que fue planeado por el rey David, lo más interesante de esto es que David sabía que no lo iba a ver. Póngase a pensar esto. Él iba a hacer algo magno que no existe hasta el pleno siglo XXI, hermanos. Nadie se ha atrevido a hacer un edificio así. Solo el rey David. Pero él sabía que no existe, que no iba a estar presente para este templo, para ver este templo. ¿Y qué fue lo que motivó a este hombre a hacer un templo así? Siendo que Dios no le mandó a hacer un templo, este no fue un mandato de Dios, el templo no fue mandado por Dios, pero vamos a ver qué fue el deseo del corazón de Dios y cómo Dios honró este proyecto, que iba a ser la representación del cielo en la tierra por medio de este hombre. Y al final de cuentas él dijo, porque la casa no es para hombres. Si algo iba a ser, no primera clase, sino clase divina, iba a ser porque la casa no iba a ser para hombre, iba a ser para Dios. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta tarde, Señor, que nos das. Gracias por mis hermanos que tuvieron a bien el poder venir, poder tomar su tiempo, Señor, y queremos adorarte, Señor. Hay tantas cosas que necesitamos restaurar en nuestra vida. Ayúdanos a restaurar este principio. Y que, Padre, podamos verlo a la luz de tu palabra y que podamos, Señor, vivir realmente esas vidas que te adoren. Y si alguien aquí, Señor, ha vivido su vida pensando que esa era la manera correcta de adorar, ayúdanos a restaurar esto en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias. Necesitamos restauración. Cuando las cosas están quebradas, cuando las cosas son disfuncionales, cuando las cosas están
o necesitan una reparación, se necesita restaurar. Una de las artes, incluso dentro de la arqueología, he tenido la oportunidad de estudiar arqueología en Jerusalén. He estado en proyectos, involucrado en proyectos en arqueología. Hemos excavado en el Monte Sión. Y una de las dentro de esta disciplina, nos han dicho que es difícil restaurar algo sin haber tenido en vista o haber visto un modelo igual o el mismo modelo que estaba ahí antes. Es difícil restaurar algo que ha quedado en ruinas. Es más difícil restaurar algo que hacer algo nuevo. Necesitas saber cosas esenciales. Y la primera cosa es saber cómo lucía esas cosas cuando eran nuevas. Primer cosa que necesitabas saber es cómo lucía cuando estaba en el origen. Porque si no sabes cómo lucía antes, no puede ser restaurado. La segunda cosa que puedes hacer es preguntando a testigos, paralelos. Si hay otro edificio que no era pero hay otro que posiblemente pudo haber sido así del alto. Y esa es la disciplina de la restauración. Ver fotos, ver algo que, cómo pudo haber sido antes para poder restaurarlo a su origen. La iglesia debe mejorar. En nuestra mente occidental pensamos que al mejorar necesitamos avanzar. Y lo hemos visto en estas otras enseñanzas anteriormente. Para poder, en la Biblia, para poder mejorar, no es progresar, sino es atrasar, ir atrás. ¿A dónde? Al origen. Porque Dios no quiere que mejores su modelo. No quiere que mejores Dios no quiere que mejores ese concepto. Dios quiere que vayamos al origen y que lo restablezcamos como Él lo originó. Porque cuando nosotros metemos nuestra cuchara, es ahí donde la regamos, ¿verdad? Es ahí donde echamos a perder todo. Necesitamos restauración. El plan original de Dios comenzó en Edén y terminará en el nuevo Edén. Él no mejora la raza humana, sino que la va a restaurar. Los profetas nos instan siempre a ver al pasado. Recuerde esto, siempre al pasado, cuando Dios era un marido para el pueblo y cuando esa relación era excelente. Todo concepto bíblico, hermanos, está basado en restauración. Restauración a su lugar original. Hay muchos conceptos que deben ser restaurados en nuestras vidas y en nuestros ministerios. Debemos restaurar lo que hemos estado hablando en estas enseñanzas. Debemos restaurar nuestro concepto de adoración. El concepto de adoración a Dios. Esto implica lo que damos. Esto implica lo que ofrecemos a Dios. Y para eso vamos al origen. Y no hay otro versículo y otra figura más clara que esta. El templo. El templo, David, cuando empieza a originar todo para construir el templo. Hoy hay muchos conceptos incorrectos, por lo cual la gente incluso da u ofrece al Señor. Si tú entras a YouTube, incluso vas a ver enseñanzas que dicen, te vamos a enseñar cómo prosperar. Y claro, la enseñanza está que hay que dar a Dios, etcétera. Y la gente busca prosperar. ¿Y cómo prosperar? Dicen que hay que dar a Dios y das a Dios. Incorrecto. Incorrecto. Porque vamos a ver que la adoración a Dios no es para beneficio tuyo, sino es porque Dios ya te ha beneficiado. Buscamos muchas veces en el método, el cómo prosperar, el cómo ser esto y la gente te dice, no, pues hay que dar, y tú das, y como si fuera un trueque con Dios. Como si Dios fuera una máquina de Coca-Colas, ¿verdad? Que tú le das y te da. Y vamos a ver que no es así el concepto original de adoración. El concepto original de adoración va mucho más allá de este principio. En un principio no fue así. 1 Crónicas 29, vemos cuando Dios sacó a Israel de Egipto para cumplir su propósito. Y el propósito de Israel era ser la luz del mundo a las naciones. Ellos tenían que ir a todas las naciones a hacer una luz con ese tabernáculo. Dios que lo originó, llevando su presencia. Recuerden, sin el arca, sin la presencia de Dios, hay derrota. Primero debía haber arca. La presencia de Dios tenía que ir ahí. Entonces vemos que Dios saca al pueblo de Israel para cumplir el propósito. Naciones se adhieren al pueblo de Israel. Recuerda
la esposa de Moisés, que era una cusita, era una etíope. Recuerda los gabaonitas, eran gentiles, entraron al pueblo. Recuerda Caleb, hijo de Caleb, hijo de no, es Josué, hijo de Jefone, ¿verdad? Caleb, hijo de, se me olvidó ahorita. Bueno, Caleb, en hebreo, la palabra Caleb es Keleb, significa perro. Caleb era cananeo, y él representaba a la tribu de Judá, de tal manera que vemos naciones adhiriéndose. Ese era el plan original de Dios, hermanos. No, nunca el plan de Dios fue acá los judíos y los gentiles para allá. No, fue un pueblo. De ambos pueblos hizo uno. Siempre fue el plan original desde que Dios sacó a Israel. Y geográficamente hablando, Dios le dio una tierra. ¿Y usted sabe por qué les dio esa tierra geográficamente hablando? ¿Por qué Israel? ¿Por qué ese punto al lado del mar Mediterráneo? Porque era un lugar estratégico, geográficamente hablando. Un lugar estratégico porque ese es conocido en el mundo antiguo como el ombligo del mundo. Todas las rutas, la vía Maris que conectaba Europa, la actual Europa, junto con África para llevar las especies, era conectado con Israel. De tal manera que Asia también, la ruta de la seda venía y conectaba con la vía Maris. ¿Y era en dónde? En Israel. Era en Israel. Y Dios está poniendo a ese pueblo en un lugar específico para hacer luz a las naciones. Para hacer de este lugar un lugar un lugar de influencia. Y no es casualidad, hermano, donde Dios te pone a ti. Donde Dios te ha puesto en tu trabajo. No es casualidad donde Dios te ha puesto en ese lugar. No, Dios no te ha puesto en esta iglesia porque aquí te quedó más cerca. Es un propósito por el cual Dios te lleva al lugar donde Dios te lleva. Dios te lleva a esos lugares para que tú seas influencia. Y ese era el propósito de Israel, el poder ser influencia a las naciones. Es con este propósito que Dios nos da la nacionalidad que somos, el color de piel que tenemos, el lenguaje que nosotros hablamos. Y no es porque, yo quisiera ser suizo, ¿verdad? Yo quisiera ser ruso, ¿no? No, Dios nos da un propósito. Mucha gente llega a ser acomplejada por dónde Dios me mandó, dónde Dios me puso, con qué familia. Dios te puso, joven, con un propósito específico en esa familia donde Dios te puso. Porque ninguna familia es perfecta, ningún padre es perfecto, pero Dios te puso ahí con un propósito. Y si tú no descubres ese propósito, serás exiliado y vas a perderte de esas bendiciones que Dios tiene para ti. Y esta es la grandeza de nuestro Dios, que Él trabaja en equipo con el hombre redimido. Quiere que colaboremos juntos con Él en esta gran labor. El rey de Israel decide hacer un templo. Tengo el mandato de ser la luz a las naciones. Tengo el lugar. Dios me ha puesto en un lugar con los recursos que tengo, pero no el método. Y aquí David está en su mente pensando en un método. Ya tenías el tabernáculo, ¿por qué ahora quieres hacer un templo? Porque este método, nunca pidió Dios que se hiciera un templo, pero en la mente del general al mando, que era David, había un método de mostrar a Dios en la tierra por medio de un templo. Por medio de este edificio que se iba a edificar, que iba a hacer luz a las naciones, y él visualizaba a los reyes llegando. Los reyes de Egipto, los reyes de Asia, los reyes de todos los imperios conocidos llegando a este templo y adorando. Y él visualizaba eso. Fíjese lo que dice segundo libro de Crónicas 6:8, ahí adelantito. Segundo libro de Crónicas 6 y el versículo 8. ¿Está conmigo, hermano? 6:8. Dice así: Mas Jehová dijo a David mi padre respecto a haber tenido en su corazón deseo de edificar casa, ¿qué, hermanos? Bien has hecho en haber tenido esto en tú. Dios honra este principio en toda la historia de la humanidad. Por primera vez, damas y caballeros, por primera vez el hombre mostrará a Dios
su grandeza y su gloria por medio de una institución central, no movible. Pero aparte del la diferencia del tabernáculo y del templo es que el tabernáculo no tenía parecer. No era algo tan hermoso, tan magnificente como el templo. Y ahora David está a punto de hacer este templo para que las naciones puedan ver la gloria. Esto iba a vislumbrar la gloria de Dios para las naciones que no conocían a Dios. ¿Y cuál fue el motivo por el cual David llega a este lugar y dice: yo quiero honrar a Dios haciendo un templo con un propósito? Regresemos ahí a Lucas 29:1, a 1 Crónicas 29:1. Dice ahí el capítulo 29 y el versículo número 1. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. El resto de la historia, hermanos, y el florecimiento magno de la dinastía davídica está basado en un principio, en un fundamento. La casa no es para hombre, sino ¿para quién? Para Jehová. ¿Cuál es el motivo por lo que usted adora a Dios? Por lo que usted viene a la iglesia. ¿Cuál es el motivo por el cual usted da a Dios sus diezmos, sus ofrendas? ¿Cuál es el motivo? Podemos tener muchos motivos: porque nos ven, porque pues así es nuestra tradición, porque siempre he vivido así, porque mi padre me lo enseñó, por esto. Pero ¿cuál es el motivo esencial por el cual usted adora y da a Dios, usa sus recursos para Él? El mandato lo tenemos: ser luz a las naciones. Dios te ha puesto en un lugar específico y estratégico. Dios te ha puesto en Moreno Valley. ¿Con qué propósito? ¿Te has preguntado con qué propósito? Y a veces cuando uno llega a moverse, ni siquiera piensa: Señor, ¿dónde tú me quieres? Nos vamos a exilio voluntariamente, ¿verdad? ¿Se da cuenta? ¿Por qué Dios me puso donde me puso? Ahora, Dios te ha dado el método, el mandato. Dios nos ha puesto un lugar. Dios nos ha dado los recursos. Ahora, ¿cuál será tu método? Fíjate lo que dice más adelante, versículo 2. Y yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce. Y nos da todo el historial del material y de los recursos que Él ha dado. Versículo 3. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. 3,000 talentos, etcétera, etcétera. Y da todo el material que Él ha dado para la casa de su Dios. ¿Cuál fue el motivo de este hombre? Porque tenía su afecto en la casa de su Dios. Ahora, tenemos el mandato, tenemos los recursos. Dios nos ha puesto en un lugar específico. Y ahora David está diciendo: ¿qué método tengo que usar y voy a usar para mostrar la grandeza de mi Dios a las naciones? Porque él se codeaba con los reyes de las naciones, con los reyes de Tiro, con el rey de Egipto, con los reyes de Asia, con los reyes de Asiria. Y él decía: ¿qué método? Todo este mundo adora a sus dioses, y el Dios vivo y verdadero, el Dios de Israel, tiene que tener un memorial en la tierra, donde la gente venga y adore. Y tiene que sobrepasar cualquier templo que exista. Si es el de Ein Dara en Siria, lo tiene que sobrepasar. Si es el de Egipto, tiene que sobrepasar cualquier otro. Y él dice: esto lo voy a hacer. Esto yo lo voy a hacer. ¿Cuán lejos estoy de decir: yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios? Con todas mis fuerzas. Le ruego al Señor que me permita acabar mi carrera poniendo todas mis fuerzas en su obra. Usted puede decir esta tarde: con todas mis fuerzas he preparado, y póngale: con todas mis fuerzas he preparado mi familia para el Señor. Con todas mis fuerzas he preparado mi servicio al Señor en donde Dios lo ha puesto. Con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios. Pero hasta este versículo, hasta el versículo número 5, dice: oro pues para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. Dice David, aquí está la clave: Dios
yo te voy a servir. Yo voy a hacer este proyecto personal. Y hasta aquí no hay invitación para el pueblo. ¿Se da cuenta? Yo de mi tesoro particular, yo voy a dar esto. De mi tesoro particular, yo voy a hacer esto. Porque esto no sé cuánto tiempo me lleve. No sé si yo lo voy a terminar. Pero algo sé, que es un proyecto que yo estoy decidido a hacer. Si alguien me sigue, adelante. Si alguien no me sigue, adelante. Yo voy a hacer este proyecto, cueste lo que me cueste, poniendo todas mis fuerzas en este proyecto. Y la siguiente pregunta es vital. La siguiente pregunta es clave. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria para Jehová? Hasta ese punto, David era el único. Yo soy el del proyecto. Yo tengo el deseo en el corazón de Dios, el deseo en mi corazón. Pero de ahí en fuera, ahora se abre esta oportunidad para el pueblo de ser colaboradores con David y decir, de hoy en adelante, quiero decirles, ¿quién quiere tener este privilegio? ¿Se da cuenta de esto, hermano? ¿Quién quiere tener este privilegio conmigo? Además de todo, David nos provee la razón por la cual él comienza este proyecto. Y dice el versículo número 3, además de esto, por cuanto tengo, ¿qué dice, hermanos? Ahí lo tiene. Mi afecto en la casa de ¿quién? De mi Dios. Por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Eso quiere decir que tiene su complacencia, estaba puesta en el propósito correcto. Sus fuerzas estaban en ese lugar. Me imagino que David visualizaba a los reyes de las naciones llegar al templo y ser influenciados por la majestuosidad del templo. David ya lo pensaba. ¿Ha pensado, usted ha visualizado familias llegando a ese nuevo templo que Dios les permitirá construir? Familias siendo restauradas. ¿Y sabe qué? Me temo que muchos de nosotros tal vez no vamos a aportar o no vamos a estar dentro del proyecto. Porque mucha gente dice, ¿qué me beneficia a mí? Y yo ni voy a estar aquí. ¿Y esto para quién va a ser? ¿Se da cuenta? David no era porque era para él. David, él sabía que él no lo iba a ver acabado. Porque él tenía manos con sangre. ¿Se acuerdan? Dios no le permitió edificar el templo. Por eso Salomón, su hijo, lo edifica. Pero aquí está el propósito principal, hermanos. ¿Para qué lo hacemos? ¿Para qué adoramos a Dios? ¿Para tener un beneficio personal? ¿O para qué adoramos a Dios? Porque Él es el gran rey. Y Él es el centro de mi vida. Por lo tanto, con todas mis fuerzas y tengo mi afecto en este proyecto, ahora voy a realizarlo. David dijo, yo lo haré, no importa con quién. Simplemente abre la invitación al pueblo para ser colaboradores con Dios. Fíjense el versículo 6. A partir del versículo 6. ¿Quiénes son los primeros? Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares, de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron, ¿qué dice, hermanos? Primeramente, los jefes de familia. A ver, levante la mano los jefes de familia. ¿Quiénes son los jefes? ¿Ok? ¿Sí? Bájale la mano a su esposa, hermano, ¿verdad? Los jefes de familia. Los jefes de familia se levantan y dicen, imagínense, yo me imagino esta escena. David está diciendo, ustedes saben cuánto dinero, David era un rey rico, y él dice, yo voy a hacer esto, y ya con el tesoro del rey decían, wow, este hombre va a ser un tremendo templo. Ahora quiero abrirle la invitación, ¿quién quiere ser colaborador? Los jefes de familia dijeron, sabemos el corazón de este líder. Sabemos cómo ama, y por eso Dios le dice, un corazón conforme a mi corazón. Y qué increíble, fueron impactados estos jefes de familia para seguir este proyecto. Y versículo 7, y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos, etcétera, etcétera. Versículo 8, y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel Gersonita. Y por cierto, un sello de Jehiel Gersonita lo encontraron en la ciudad de David el año pasado. Inscripción, increíble, un descubrimiento histórico que data la historicidad de la Biblia, ¿verdad? Versículo 9, y se alegró el pueblo por haber contribuido
voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. ¿Cuál va a ser el primer efecto de un proyecto que tiene estas bases? El pueblo se alegra. Hay gente que no vive alegre, que no vive con el gozo del Señor. Te cuentan un chiste y es ahí donde te ríes. Pero realmente no vives con un gozo. ¿Por qué? Porque no entendemos este principio de adoración a Dios. No vivimos en adoración a Dios, sabiendo quién es Él y quiénes somos nosotros. Sabiendo que Él merece todo de nosotros y damos y damos. Y la gente que da es la más feliz, hermano. La gente que da al pobre, que da al huérfano, que da a la viuda, es la más feliz. Que da y que da y que da. Y yo estoy dando a Dios. Y no importa dónde vaya, Dios al momento que yo doy, ¡pum!, ya lo mandé allá. Mientras que no sea para que otros me vean, porque ya tenemos nuestra recompensa. Pero en ese momento, ¡pum!, no importa si se quema en el camino esos billetes, no importa si sucede cualquier cosa, estamos adorando al Señor. Amén, gloria a Dios. No importa si el templo iba a ser destruido, él sabía. David conocía y sabía exactamente, hermanos, que realmente podía venir una guerra en cualquier momento, que podía venir una catástrofe y que el templo iba a ser detonado o destrozado. Pero él decía, yo lo haré, no importa con quién, yo lo haré. Versículo 10. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, y tuya la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Primer principio de adoración es reconocer que todo es de Dios y nada es mío. Mi dar a Dios no debe ser por compromiso. Hice una promesa, la tengo que dar. No habrá gozo, hermanos. No habrá ese compungido, ese crujir de dientes, ¿verdad? No habrá gozo. ¿Dónde se menciona en la Biblia con todo corazón? Hay otra frase en la Escritura. Deuteronomio 6. Y amarás a Jehová con todo tu. Aquí David está andando con todo su corazón. Versículo 12. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Tú dominas sobre todo y en tu mano está la fuerza, el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Nunca se atreva a decir a Dios, a cualquier persona, no, yo tengo esto por mi trabajo, porque me he esforzado. Cuidado. Del que procede todo el poder puede apagar el switch en cualquier momento. Porque todo lo que tenemos no es por lo bueno y la capacidad que tengamos, lo inteligente que seamos o lo habilidoso que seamos, todo procede de Jehová. Y ese es el primer principio. Ahora, versículo 13, después de que adoró al Señor, ahora pues, Dios nuestro, nosotros alegramos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosa semejante? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos, porque nosotros extranjeros y advenedizos. ¿Se da cuenta? Hay otra frase en toda la Biblia donde se repite extranjeros y advenedizos. Efesios 2. Antes éramos extranjeros y advenedizos y ahora conciudadanos y miembros de la familia de Dios. Ahora como miembros, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura, oh Jehová Dios nuestro, toda abundancia que hemos preparado para edificar la casa, tu santo nombre, de tu mano es, y todo es, ¿qué, hermanos? Tuyo. No se van a dormir, hermanos, ahorita vino una nube aquí. Entonces, todo es suyo. ¿Está conmigo? Todo es de Dios, nada es mío. Nada, absolutamente nada es mío. Es algo muy importante. Ahora, después de haber adorado, después de haber hecho toda esta ofrenda a Dios, hay un elemento muy importante. Ahora, versículo 18. Fíjense ahí más adelante, versículo 18. Ahora, David está diciendo a Dios, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón, ¿qué, hermanos?
Algo muy importante que vemos aquí es que David pide: conserva perpetuamente esta voluntad de corazón con mis hijos. Usted va a poder decir a Dios cuando tenga una vida de adoración correcta al Señor: Señor, yo le he dado todo esto y he vivido una vida de esta manera, y tú sabes cómo yo te adoro, Señor, que es con un corazón puro y limpio. Ahora usted va a tener la credencial para parar enfrente de Dios y decirle: Señor, tengo un esposo que es borracho y tú sabes cuántos años tengo batallando con él. Tengo un hijo rebelde y mis hijos que son rebeldes. Ahora yo te pido, Señor, que por favor. Y con ese derecho se acerca David. ¿Se da cuenta? Ahora David está diciendo: Señor, yo te he preparado todo esto, pero si algo yo te pido, no te pido riquezas, no te pido nada, sino que encamines este pueblo con un corazón para ti. Y versículo 19, fíjese lo que dice: asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios, etc. Usted va a poder decir a Dios: Dios, ahora yo te pido que mis hijos nunca se aparten de tus caminos. Cada día usted va a poder decirle al Señor con esas manos y un corazón de adoración a Dios: yo te pido, mis hijos no son rebeldes, no son buenos muchachos, etcétera, etcétera. Pero ahora yo te pido, Señor, que si yo parto de esta vida, tú encamines a mis hijos con un corazón a ti. Si algo yo te pido es que tú le des a mis hijos ese corazón. Y aquí está diciendo a Salomón: da corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus estatutos, que nunca se aparten de tus caminos. Usted va a poder decir eso al Señor y va a decir: Señor, tengo este derecho de poder venir a ti y decirte: nada te podemos, todo es tuyo. Y esto yo te lo doy de tu mano. Ahora yo te pido que me des en mi generación, te pido que des a mis hijos un corazón que siempre ande en tus caminos. Versículo 22, fíjese, versículo 22 al 28. Dice: y comieron y bebieron. Después de una inauguración siempre hay que comer y hay que beber, ¿ok? Comieron y bebieron, eran bautistas aquí, ¿verdad? Delante de Jehová aquel día con gran gozo, y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David, y ante Jehová le ungieron por príncipe y a Sadoc por sacerdote. Y se sentó Salomón por rey sobre el trono de Jehová en el lugar de David su padre, y fue prosperado y le obedeció todo Israel. Y todos los príncipes y poderosos y todos los hijos del rey David presentaron homenaje al rey Salomón. Y Jehová engrandeció en extremo a Salomón a ojos de todo Israel, y le dio tal gloria en su reino cual ningún rey la tuvo antes de él en Israel. Así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años, etc. Versículo 28, y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria, y reinó en su lugar Salomón. Este hombre, porque tuvo una vida excelente de adoración a Dios, hermanos. Ahí vemos exactamente ahora que Dios le da una buena vejez. Oh, yo quiero que Dios me dé buena vejez, que pueda ver yo a mis nietos, a mis bisnietos, y que Dios me permita tener una vida así. ¿Sabe por qué? Mire, Dios lo bendijo a este hombre. No solamente con riquezas, no se quedó pobre por haber ofrecido al Señor para el templo. Dios lo bendijo más, porque de Él es el reino, la gloria y todo lo que existe. Segunda de Crónicas 1, fíjense lo que dice más adelantito, 1:6, versículo 6, dice: subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él, ¿cuántos hermanos? Yo no sé si usted ya se dio cuenta de esto. Ahora Salomón es rey, lo unge como rey, está en el altar en Kiriat Yarim, donde David tenía el tabernáculo de David. Él sube a Kiriat Yarim y él da una ofrenda. ¿Dios le mandó a hacer esta ofrenda? No. Le ofrece de 1000 holocaustos. ¿Usted sabe qué son 1000 holocaustos? ¿Por qué él dio bien? Porque lo aprendió de papá. Aprendió de papá el cómo se da a Dios. Si se da a Dios, se da con excelencia. Y después de esto, fíjese qué es lo que pasó. Después de que él dio gracias a Dios por ser el rey de Israel, dice, versículo número 7, y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. En ese momento Dios dijo: wow, este hombre sabe adorarme, y se le apareció.
¿Cuándo fue la última vez que Dios apareció en tu vida, hermano? ¿Cuándo fue la última vez que Dios apareció a nuestra familia? Imagínese, y le dijo, pídeme lo que quieras. Y le pudo haber pedido el Ferrari del año, ¿verdad? La carroza del año, cualquier cosa. Pero le pidió, dame sabiduría para poder administrar bien a este pueblo. Se le apareció. Capítulo 2, versículo 5, fíjese lo que dice ahí, más adelante. Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Versículo 6, mas ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Y quién soy yo? ¿De quién son estas palabras, hermanos? De David. Porque él aprendió de su padre. La mejor herencia que puedas dejar a tus hijos, hermanos, es la correcta imagen de Dios en sus vidas. Más que enseñarle, es demostrárselo. Salomón veía cómo su padre adoraba a Dios, cómo su padre ofreció todo esto para el Señor. Y la mejor herencia que tú puedas dejar a tu generación es dejándole una buena imagen de quién es Dios en tu vida. De quién es Dios en tu vida. Y no enseñárselo, porque enseñárselo podemos cualquier persona. Pero ellos van a ver. Es la mejor herencia que usted pueda tener y yo a mis hijos. Siempre el gentil y las naciones era el centro, y que le conociera todo el mundo fue el enfoque de este método, el templo. En 2 de Crónicas, no vamos a ir ahí por causa del tiempo, 6:30 nos dice que Salomón ora para que todos los gentiles de todas las naciones vengan y adoren en este templo. El resultado de una correcta adoración a Dios, hermanos, entonces fue que Él va a prosperar no solamente tu vida, como la prosperó con David, sino también tu casa. 2 de Crónicas 7:11, fíjese lo que dice más adelante, 2 de Crónicas 7:11. Dice, terminó pues Salomón la casa de Jehová, la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová, y en su propia casa fue prosperado. Encárgate de los asuntos de Dios, de su casa, ¿y qué dice, hermano? Y Dios va a prosperar tu casa. No te preocupes, Dios la va a prosperar, dice la Escritura. Y versículo 12, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y Dios aparece a Salomón varias veces aquí. Después de la muerte de Salomón reinó un hombre llamado Jeroboam en el norte, en el sur Roboam, y hubo una división increíble. ¿Qué pasa? En el 578 antes de Cristo, vienen los babilonios y arremeten contra este templo. Lo destruyen, se llevan todo el oro. La magnificencia de este lugar era magna, que se llevan todo. Cuando pasa el tiempo, se pierde el sentido de conceptos. El concepto siempre del pueblo de Israel era un concepto no individualista, sino un concepto congregacional. Dios no iba a permitir que por uno se echara a perder todo el pueblo. Lo vemos en el pecado de Acán, ¿se acuerdan? Con el lingote de oro. Él se lleva el lingote y Dios le dice, a ver, hay un hombre que está aquí que hay pecado en el pueblo por este hombre. Se saca a Acán, se muere, y dicho y hecho. ¿Por qué? Porque nuestra mente es individualista. Yo vengo porque a ver qué se me da. Yo adoro a Dios porque a ver qué Dios me va a dar a mí. Yo doy a Dios porque me dijeron que Él me va a dar. Entonces, hermanos, tenemos una mente individualista y no pensamos en la congregación. No pensamos familiarmente. Ese es un pensamiento occidental. En el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, vemos algo similar. Un hombre y una mujer que fueron individualistas en su concepto. No pensaron en su comunidad. ¿Quién fue? Ananías y Zafira. La misma cosa, y Dios dijo, no voy a pedir pecado en mi comunidad. ¿Y qué pasó? Murieron. Porque nuestra mente a veces es individualista. La adoración a Dios, hermanos, en el templo ni siquiera era palabra de Dios. No se abrían los rollos y se predicaba y se predicaba. Ahí no era qué iba yo a recibir, sino qué iba yo a dar. Cuando la gente llegaba con sus ofrendas, con sus corderos, se postraban literalmente, hermanos. No se arrodillaban,
se postraban en el suelo, con su frente en el suelo y quedaban por horas. Y no podemos estar a veces en la iglesia 3 horas, ni 2. ¿Se da cuenta? Necesitamos restaurar, hermanos, el concepto de adoración a Dios. Porque no es qué voy a recibir, sino es qué voy a darle a Él. Cuando viene a la iglesia, no venga pensando qué voy a recibir. Siempre sus oídos a la voz de Dios, no sea que Dios se le aparezca. Imagínese. No sea que Dios le hable. No sea que Dios le dé la fórmula para el problema de su vida. Y claro, vamos a recibir tremendamente. Pero no se olvide que la restauración es, la correcta adoración es dar a mi Dios. No porque Él me da, no para que Él me dé, sino por lo que Él me ha dado. Ageo 1, y aquí terminamos. Al principio dijimos que para restaurar conceptos, para restaurar una cosa, debemos ir al origen. Y en Ageo 2 habían pasado ya cientos de años que el templo había sido destruido, pero llega la oportunidad de edificar otro templo. Y ese templo, primero se edifica el altar, el corazón del pueblo. En la construcción del primer templo estaba dentro del proyecto. El pueblo estaba animado, habían dado joyas, habían dado todo de sí. Y aquí el pensamiento se había vuelto individualista. La diáspora, la dispersión hizo que el pueblo fuera individualista. Ver por mí, no por mí, no por el de al lado. Entonces, capítulo 1 de Ageo, fíjese lo que dice, capítulo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo en el que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Qué pasó? ¿Estás primero edificando tu casa? ¿Y se acuerda cómo era primero la edificación del altar, el tabernáculo y después el campamento del pueblo? Pero aquí era diferente. Primero las casas. ¿Se da cuenta de esto? Porque el Señor dice: no, este no es mi modelo. Este no es el modelo que de adoración. Primero las casas y después vas a terminar con mi casa y dices que ya no es tiempo. Bueno, ya te he dado chance. Ya te he dado tanto chance y dices que no ha llegado el tiempo. Ya es tiempo de edificar mi casa, dice el Señor. El corazón del pueblo estaba totalmente, dice versículo 4, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco. En pocas palabras, la bendición Dios la convirtió en maldición, en pérdida. Capítulo 2, versículo 3 de Ageo, dice: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Siempre Dios insta y manda al pueblo a ver el origen. Ve el origen para que veas la gloria. Ve el origen para que tú veas cómo se debe adorar. Y ese es el origen que Dios insta al pueblo siempre a regresar. No a mejorar. El mejorar no es innovar o avanzar, sino es ir al origen en la mentalidad divina. Aquí nos invita a voltear a recordar esa gloria primera, hermano. Si usted ha perdido ese concepto en su vida y en su familia de adoración a Dios, hemos visto tanto, hemos visto ya 2 días atrás este concepto de adoración a Dios desde una piedra, de un concepto de un hombre, al momento de ver el diseño de Dios en un monte, en el monte Sinaí, y plasmarlo en un tabernáculo terrestre. Ahora nosotros somos ese tabernáculo, representación de lo que está en el cielo, en la tierra. Tenemos ese privilegio, tenemos el privilegio también de tener un método. Y ese método puede ser un templo, una iglesia, para que esa gente venga y adore al Señor como usted y como yo hemos venido este día. Podemos edificar ese templo para el Señor. ¿Por qué? Porque la casa no es para hombre, sino es para Jehová. Hay tribus de África como la tribu Yoruba o Jukun. Estas tribus practican hasta el día de hoy los cultos de los gemelos. Consiste en que si una mujer da a luz gemelos,
uno de esos dos gemelos tiene que ser sacrificado a los ídolos de esa tribu. Tiene que ser muerto. Un misionero en la comunidad de Yoruba en Nigeria, en África, era muy cercano a esta comunidad. Él conocía de este ritual. Le tocó la oportunidad de estar cerca de una familia que tuvo gemelos. Esta familia haría como de costumbre, ofrecería un gemelo a sus dioses del cielo, según ellos. El misionero no pudo parar esta decisión porque era una práctica de la comunidad, pero vio que uno de los gemelos había nacido con menos probabilidad de vivir. Un gemelo más tenía problemas para poder respirar, con menos probabilidad. Y él dijo a estos hombres, a los padres, les dijo, ¿por qué no sacrifican a este gemelo? El otro tiene más probabilidad de vivir. Los Yoruba, la familia de Yoruba, le dijeron a él, no sé qué clase de Dios adores, pero a nuestro Dios le damos lo mejor. ¿Qué clase de Dios adoras, hermano? ¿Al gran rey? Si es así, sirvámosle. Veamos ese método. Es un método que puede ser destruido por un tornado. Puede ser un método que jamás usted tal vez va a ver. Ni tal vez sus hijos van a poder tal vez crecer en este lugar. Porque tal vez Dios nos va a llevar al cielo. Por una enfermedad, lo que sea. Pero nuestro afecto no debe estar en lo que recibimos. Debe estar en su nombre. Porque es santo. La persona y la divinidad del Cordero debe ser el centro de todo. Para que las naciones vean y conozcan esta gloria. Oremos al Señor. Jehová.